Pueden sentarse. Vamos a abrir nuestra en primera de Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Hemos estudiado esta carta acá en nuestra iglesia y hemos hablado que es una carta pastoral. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, Timoteo era un joven aproximadamente entre 30 y 32 años que lo mandan a pastorear una iglesia. Pero cuando llega a esa iglesia a pastorear, habían diferentes conflictos. Entonces, para él era complicado porque era una persona de 32 años y no tenía gran experiencia para lo que venía. Entonces el apóstol Pablo lo fortalece dándole indicaciones. Pero aquí hace una cuestión. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros que estamos este día aquí? Y la primera voluntad de Dios es que usted le acepte como su salvador personal. Porque me imagino que se le acercaban a Timoteo y le decían, Timoteo, yo vengo por este problema. ¿Cuál cree que es la voluntad? A través de ese problema conozca a Cristo ahora. Aprovecha esa oportunidad a depender de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar este día. Lo tenemos. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Lo leemos juntos porque esto es bueno. ¿Y qué dice ahí? Y agradable delante de Dios nuestro Salvador. 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Oramos. Señor, gracias por este día que nos ha regalado, por lo fiel que ha sido con nosotros. Ponemos en sus manos desde ya esta meditación. Háblenos a través de su palabra. Damos gracias, Señor, por este clima que pasó, que gracias a Dios ninguno pasó un percance, Señor. Oramos por las condiciones migratorias de este país. Sabemos que usted hará un milagro sobrenatural para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La pregunta que yo creo que muchos hacían al apóstol, a Timoteo era: Timoteo, ¿cuál es el fin de Dios? Y sabe que todo lo que hace Dios a través de su vida tiene un significado, no es casualidad. Hace años yo recuerdo que nos tocó, andábamos un ministerio de jóvenes, pero por lo general los jóvenes son duros. Es decir, cuando les digo duros no es que sean malos, sino que les cuesta entender los procesos de Dios. ¿Cuántos fuimos joven alguna vez, hermano? Porque ya no está joven, véase bien. No es cierto que éramos necios, hermano. Alguien quizás nos daba un consejo, alguien quizás nos invitaba a una iglesia, a algo bueno, a estudios, todo lo demás, y lo que menos buscábamos era lo bueno. Entonces este muchacho, recuerdo que cuando llega a la iglesia, nosotros lo comenzamos a involucrar al evangelismo, y un día le preguntamos, ¿qué te trajo Dios a la iglesia? ¿Por qué viniste a la iglesia? Y comenzó él a contar, mire, yo siempre que me hablaban de iglesia, de asistir, él dice que tenía un concepto así: yo puedo perder todo el dinero y no busco a Dios. Yo puedo perder el trabajo, porque ya tenía su trabajito, y no busco a Dios. Él podía perder todo, pero no iba a buscar de Dios. Pero solo había algo que decía él, que si lo perdía, perdía la vida, y era la novia. Entonces, si él perdía la novia, él dejaba hasta de respirar. Hermano, y la pierde. Yo por eso digo, Dios es francotirador. ¿Cuántos lo creen, hermano? Te pega donde más te duele, por más que estés escondido. Y pierde la novia. Y en ese tiempo, estamos hablando año 2004, muchos jóvenes no habían nacido. No existía WhatsApp, no existía Instagram para ver qué está haciendo la muchacha. Todo era por fe, hermano. La muchacha está en la casa y saber dónde andaba. Pero él quería saber dónde estaba ella. Él quería saber si se podía recuperar la relación. Y me acuerdo que él nos contaba y nos decía, y saben que ahora en la administración, así como este viernes, oraba y dice que la oración que le decía al Señor: Señor, cuando yo llegue a la casa, que mi hermana me diga que me llamó, porque no habían celulares, hermano. Imagínense qué tiempos aquellos. O que mi mamá me diga, o mi papá, mira, ahí te cayó una llamada, nada, hermano. Y él todos los días que iba a la iglesia y salía orando, y esa era la petición, para no cansarle. Nunca regresó la muchacha, pero él aceptó a Cristo como su salvador personal. Y él entendió que eso era lo que Dios quería. Que quería a través de eso, que como todo lo que él decía no lo iba a doblar, todo lo que él decía no lo iba a acercar, pero Dios conoce la parte que te puede tocar para que le conozcas.
Usted lo conoce este día. Yo la conozco. Y sabe que muchas veces Dios, como conoce esa sensibilidad, esa es la parte que más te utiliza. Entonces aquí les estaba diciendo a Santiago, a Timoteo, Señor, ¿y qué hago con toda esta gente que dice que ha venido con este problema, con esta enfermedad, con esta dificultad? ¿Qué le puedo decir? Que Dios quiere que le conozca como su Salvador personal. Esta noche usted pudo haber dicho, mire, yo vengo a buscar una respuesta. ¿Por qué pasamos todos estos problemas? Porque Dios quería que le conocieras. Porque a través de esa dificultad ibas a tener un buen encuentro. Hermano, yo lo conocía, no mucho. Yo recuerdo los apóstoles del Señor, una vez entraron en una tempestad y comenzó la barca, casi se hundía y llegaron a despertar a Jesús. Y cuando Jesús llega a la parte de arriba, calmó la tempestad. ¿Qué dijeron ellos? ¿Y este quién es? Dijeron. Y habían andado con Jesús. Y muchas veces situaciones así han pasado en nuestra vida. Y hemos estado en la iglesia, hemos quizás muchas veces servido, hemos predicado, hemos hecho tantas cosas, pero se te olvidó quién es Jesús. Y a través de esa crisis lo volvés a conocer. A través de esa crisis lo aceptaste como tu Salvador personal. Otra de las cosas que Dios utiliza para que volvamos a confiar en Él es la parte de quizás deudas. Yo tenía un jefe que decía, bueno, todavía está con vida el jefe, decía estas palabras. José me decía, eran 2 frases las que él tenía y nunca se me olvidaba. Él decía, José, trabajar con dinero es fácil. No es fácil. Y trabajar sin dinero sí es fácil. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene dinero, ¿qué hace, hermano? ¿Qué hace cuando no hay dinero? Usted de lo que caiga le dice, ¿sí o no? Pero cuando hay dinero, ¿y a cuánto pagan? Muy poquito, vámonos. Porque tenés tu colchón, vea. Pero cuando no hay, de lo que cae, entonces él decía ese concepto. Y tenía otra frase que él decía, José, tener dinero es bueno, pero tener más es mejor, me decía él. Pero, ¿por qué tocó esos puntos? Porque muchas veces, cuando llegó la necesidad, sí te acercaste a Dios. Y gloria a Dios por ahí. Yo no digo que es malo. Pero muchas veces el Señor nos ha enseñado a depender. Y muchos podemos decir, mire, ya pasamos esa etapa, o estoy en esa etapa. Estoy en esa etapa. ¿Cuántos hermanos cuando veníamos aquí llevábamos contaditas las monedas para la guachatería? Ay, que se cayera una moneda, se quedaba sin la lavada. Y usted hacía los bultitos. Pero ese tiempo era cuando más dependía de Dios. Señor, que alguien haya dejado la secadora abierta para meter ahí a ahorrarme unas cosas. Esas eran tus peticiones. Y entonces sí decía, ¿cómo es Dios? Pero cuando llegó la abundancia, ¿qué decías? ¿Cómo es mi jefe? Me aumentó. Ya no era Dios. ¿Cómo es mi capacidad? ¿Cómo? Un día estuvimos hablando aquí sobre la suerte. Es el peor error que usted dice. Nunca, para usted no existe la suerte. Es bendición de Dios. Entonces muchas veces Dios te toca repasar la tarea para que entendas que depende de Él. Y todas estas situaciones llegaban a la iglesia donde estaba Timoteo. Porque la gente quizás le decía, Timoteo, ¿por qué perdí la finanza? ¿Por qué perdí la casa? ¿Por qué perdí el trabajo? Porque Dios quiere que te acerques a Él. Otros llegaban a decirle a Timoteo, Timoteo, caímos en vino. No podemos dejar de tomar, todo lo que ganamos lo gastamos en alcohol. ¿Qué podemos hacer? Acércate a Cristo. Él te puede restaurar. Entonces, para que podamos entender lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, cuando hay crisis y usted viene aquí, es que Él quiere que se acerque. Mire otro más. Efesios 5, 17. Dios quiere que usted tenga un buen testimonio que pueda cambiar. ¿A dónde? Aquí, hermanos. Si gusta me pone el 1 primero. Es Efesios 5, 1. Me gusta este versículo. Sed pues, ¿qué dice ahí, hermanos? Imitadores de ¿qué dice ahí? No de los hombres. Un día estábamos hablando que hay que tener mucho cuidado y esto va para usted que nos visita por primera vez o que es nuevo en el Evangelio. Usted tiene que ser imitador de Cristo. ¿Sabe que el error que cometemos cuando estamos nuevos en el Evangelio? Porque muchas veces nos encontramos amigos en la iglesia y nosotros decimos, quiero ser como él. Y de repente el nuevo comienza a ver que no trae Biblia. Ya no trae Biblia el nuevo tampoco.
De repente el nuevo comienza a ver que se quedó 20, 30 minutos en el parqueo y entró después de la oración. Entonces también se queda él allá comiendo dona. Usted es imitador de Cristo. Hay personas que dicen, mire, ¿y por qué no le da un cambio a su vida? ¿Y qué es lo que decir? Si así son todos, sí, pero hablemos de Dios. Usted es imitador de Cristo. Todos los que estamos esta noche aquí, estamos en proceso de cambio, en querer dejar. Y dice ahí, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mire el 2. Y andad en, ¿qué dice ahí? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, en olor, ¿qué dice ahí, hermano? Es decir, que siempre usted tiene que estar cambiando todo lo relacionado a usted. Yo les contaba ayer, este versículo lo usamos en teología ayer, y les decía a los compañeros, porque estábamos en una capilla. Fíjense, les digo que el día justamente ayer fui a hacer unas cuestiones y llego a un lugar donde yo había comprado una garantía, y la garantía decía que no tenía que pagar nada, todo estaba ya hecho. Y hermano, y cuando llego y me dice, sí, pero tiene que pagar deducible, pero el contrato decía no deducible. Sí, pero lo tiene que pagar y todo. Y comenzamos a hablar tranquilamente, pero ya por dentro uno ya estaba enojado. Nunca le ha pasado eso, hermano. Solo a mí me pasa, ¿verdad? Pero me dijeron que no había garantía. Hermano, y ya estaba yo sacando, ya sabe qué, ¿verdad? El otro personaje, ¿verdad? Cuando llega a ese lugar un hermano de aquí, el pastor, Dios le bendiga. Ay, se me bajó. Me acordé. Porque usted es imitador de Cristo. Entonces, con el dolor en mi alma, pero mostrando otra cara, cobre el deducible. Pero no iba con gusto. Solo a mí me pasan cosas así, ustedes no. Y quedamos ahí y dejé el vehículo y me fui. Pero cuando regresé me dice la persona, disculpe, nos habíamos equivocado, no tiene que pagar nada. Me amargué por gusto. ¿Cuántos se han amargado por gusto? Y gritaron y dijeron de todo, esto es una estafa. ¿Cuántos han hecho eso? Y al final se dieron cuenta que no era así. Entonces, ¿qué es lo que te dice el versículo? Andad en, ¿qué dice ahí? Vea, léalo ahí conmigo. Andad en, ¿qué dice ahí? Vea que está la par suya, dígale, anda en amor, no amargura, dígale. Eso es lo otro que Dios quiere que puedas aprender. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, que entendamos cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted lo puede imitar. Y mire lo que dice el 17, es más complicado. 5:17. Por tanto, aquí hay una advertencia, hermano. Es como que van a dar juicio, ¿verdad? Bueno, después de haber leído el decreto, por tanto, y va. ¿Qué dice después, hermano? Vea que está la par suya, léale eso. Por tanto, dice, ¿qué dice ahí? ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra insensato? ¿Perdón? ¿Quién dijo por ahí? Ahí está. Que no piensa. Piense lo que va a hacer. Ahora tiene la mente de Cristo. Ahora es asistido por el Espíritu Santo. Ahora hay algo que a usted le dice, mira, esas palabras que estás preparando, esa acción que estás preparando, no es correcta. Por tanto, piense. Y dice después, sino entendidos de cuál sea la voluntad de, ¿qué dice ahí? ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Pues vuelvan a poner el 2, por favor. Mire cuál es la 2. ¿Y andad en qué? Esa es la voluntad de Dios, la que usted debe reconocer. Mire otro más para ir avanzando. Búsqueme por favor 1 de Timoteo 2:5. Cristo es nuestro Salvador y mediador en nuestras vidas. A través del acercamiento que usted tiene en Jesús, a través de haberle aceptado como su Salvador personal, hoy usted tiene una confianza que tiene una línea directa para con Dios. No me vaya a responder lo que le voy a decir. Antes de venir a Cristo, nadie oraba, hermano. Yo recuerdo que tengo un maestro en el seminario, es maestro de nosotros ahorita, el pastor Ramón Tobar. Él estuvo como pastor en Estados Unidos. Y recuerdo que yo le decía al pastor, yo viví en Houston y nunca vi una iglesia. Es que no las buscabas, hijo. Las iglesias ahí estaban. Vos buscabas donde decían Virgo, pero iglesia no buscaba. Eso no buscaba. Pero ahí estaban. Pero el día que aceptaste a Cristo,
No es cierto que todo lugar, mira, ahí hay una iglesia. ¿Cuándo la miraba? Pero hoy sí la mirás. ¿Por qué? Porque sos asistido por el Espíritu Santo. Esa es una. Dos, antes no orabas. ¿Cuántas veces orabas por los alimentos? Nunca. Yo tengo un amigo que es de Guatemala y él se vino por tierra. Lo que me impresionó a mí es que él no va a ninguna iglesia. Y trabajamos juntos en un restaurante. Y cada vez que él agarraba alimento, sabe que le daba gracias a Dios. Y yo le dije, brother, ¿te puedo hacer una pregunta así? ¿A cuál iglesia vas? No, a ninguna. Pero ¿por qué le das gracias a Dios? Te voy a contar algo. Pasé perdido en el desierto casi 5 días sin comer nada. Yo sí sé que es el hambre. Aparte que en el país la pasaba, pero no tanto. Pero pasar 5 días. Y dice que desde ese día un compañero que iba con él encontraron comida pero sucia, es decir, quizás hasta por arruinarse, no le puedo decir cómo, pero el muchacho cuando le encontró el compañero se puso a orar y él también a orar por algo que no tenía ni sabor. Y dice que le prometió a Dios, siempre te voy a dar gracias por los alimentos. Lo raro es que nunca ha ido a una iglesia. Pero enfoquémonos a nosotros, que hemos venido, que le conocemos. Ahora tenés línea directa con el Padre a través de Jesús. La oración que venís a hacer aquí, no pensé que es una oración por el pasar el tiempo, porque los hermanos es el diseño del culto. No, ahí tenés la línea directa, aprovechala con Dios. Imagínense que le dijeran a usted, va a tener 30 minutos para hablar con el señor Trump. ¿Qué le diría? ¡Ey, papeles, vea! ¿Qué le diría usted en esos 30 minutos? ¡Ey, tranquilo, vea! No grite, vea, no deporte. Usted tiene aquí 30 minutos para hablar con Dios, el Rey de Reyes. Aprovéchelos. Llegue con esa parte de alegría, porque usted, esa relación con Dios, con el Padre, es a través de Cristo. Y dice ahí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es el que puede mediar por usted. En el problema, en la dificultad, en todo lo que esté pasando este día. Eso es lo que Dios quiere, que pruebe la oración. Que antes de llegar a casa, mire todos esos problemas que anda cargado, llegue, reúna a su familia en la sala, en el cuarto donde usted, como sea, su apartamento, su casa, lo que sea, y dígale, todas las noches no nos vamos a acostar sin dormir. Estamos en ataque. Cualquier problema que tenga. Pero la oración, en la oración te va a fortalecer, te va a arreglar todo. Puede ser que este año usted haya dicho, mire, hemos arrancado con mucha crisis, te falta oración. Has descuidado la oración. En tu casa puedes tener la sede de orar, de decir, este es el lugar donde vamos a ir al Padre. Otra cosa que le agregué aquí, que Dios, además de ser nuestro Salvador, es nuestro mediador, y cuando pasamos dificultades, la oración te va a fortalecer. Si te has sentido solo, no estás solo. No has querido agarrar el teléfono, es decir, la oración. El teléfono sí lo agarra, no, la oración. No la has querido agarrar. No la has querido agarrar. Si te sentís angustiado, es porque has caminado lejos de la oración. Dios ahí ha estado. Qué bonito es cuando una persona le dice, mire, le voy a dejar mi número personal, usted me puede llamar a la hora que quiera y usted sabe que esa persona le va a contestar. O mensaje, por lo menos, que ahora eso es lo que más se contesta. Mandar un mensaje y usted sabe perfectamente que esa persona lo va a leer y le va a contestar. Eso te dice Dios, te he dejado la oración. En todo lo que no puedes, te ha dejado la oración. En todo lo que te cuesta, te ha dejado la oración. Llegar y decirle, Señor, estoy tratando, te ha dejado la oración. Mire otro más, búsqueme por favor, 1 de Timoteo 1:18. Algo bueno que usted está haciendo este día, ahora usted está siendo lleno del Espíritu Santo. Esto que ha venido a hacer es un crecimiento espiritual. Ayer hicimos una conexión de los estudiantes de liderazgo y teología. Mire qué bendición habían, no les quiero dar un número, pero habían como unos 48. Quizás menos, pero no quiero mentir. Era una cantidad. Y ¿sabe qué es lo que sorprende? Todos quieren aprender más de Dios. Tener un crecimiento más del Espíritu Santo. Conocer más de la palabra. ¿Y para qué? Para poderle enseñar.
Alguien decía un día, mire, yo nunca había hablado la palabra, yo no sabía que era explicar, hablar de Jesús. Y un día una persona le preguntó algo y no sabe cómo lo dijo. Y yo le digo, eso era el Espíritu Santo que te estaba usando. ¿Por qué? Lo has alimentado. Lo has alimentado. Y dice ahí, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a qué dice ahí, hermanos, las profecías es la palabra, las predicaciones que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Todos los mensajes, todo lo que te dé un crecimiento espiritual te va a ayudar a salir adelante. Mire otro más, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:3. Perdón. Primera de Pedro 2:20. Ya estoy casi finalizando. Aprenda a sufrir en nuestras debilidades. Primera de Pedro 2:20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois? ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Qué pasa? Hablemos cuando estábamos en el mundo. ¿Qué problemas nos pasamos, hermano? Yo tenía un abuelo que ya murió el abuelo. El abuelo siempre me decía, mi José, mira, no hay nadie que pueda contar, decía, que por andar tomando encontró $400, solo de gracias. Y él tomaba, él daba el consejo y se lo quedaba. Pero era verdad. Antes de que vinieras a Cristo, ¿en qué problemas no andabas? Un amigo me dice que regresó a El Salvador ya con residencia y todo, y llegó al lugar donde él creció su niñez. Aquí conoció a Cristo en Estados Unidos. Y cuando llega a ese lugar dijo, gracias a Dios, ¿de dónde me sacaste? Todos sus amigos en los mismos conflictos. Todos sus amigos en los mismos problemas. Y él ya estaba apartado. Y me dice él, yo aguanté buenos, lo que dice ahí, abofeteadas, buenos golpes de la vida. Pero me gusta lo que dice aquí. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Sabe qué está diciendo? Ahora, acuérdese cuando usted hacía cosas malas y era castigado, pasaba crisis, pero aquí dice ahí, mas si haciendo lo bueno sufrís. Porque a veces nosotros decimos, pero es que mire, ok, yo quiero cambiar y todo, pero es que es un sufrimiento, pero lleva gozo, hermano. ¿A quién le gusta ser maltratado, hermano? A nadie, solo soporte la tentación. Con mi hijo se metió en una dieta que él ha bajado como unas 50, 60 libras. Entonces, y vengo yo, pero me anda en la mira él. El día lunes agarré una Coca-Cola, no más coca. Ahora agarró otra. El lunes agarraste un, pues si el lunes le digo, ya son 4 días. Trata que sean 2, me dice. Y vea que vale la pena sufrir. Cuando ya nos dicen, hey, tenés azúcar en la sangre, ¿qué dice usted? Hubiera soportado mejor, ¿verdad? Lo mismo te está hablando. Hay cosas que usted puede decir, pero es que no lo puedo dejar. Vale la pena sufrir. Los golpes duelen. Aguantá. Eso es lo que Dios quiere. Aguantá, y dice ahí, y lo soporté. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de, ¿qué dice ahí, hermano? El que gana beneficio es usted. Soporte todo tipo de prueba. Soporte todo con lo que usted está luchando. Sopórtelo. Y yo sé que cuesta. Cuando una persona me dice, yo quiero dejar de tomar, yo te creo. Yo quiero dejar el cigarro, yo te creo. Pero la familia no cree. No, ya lo has dicho 40,000 veces, pero yo te creo que lo quieres dejar. Pero Dios te puede ayudar, eso es lo que está hablando, soportarlo. Soporta eso. Yo quiero dejar la droga. Dios lo sabe. Decíselo a Dios, pero soporta. Porque las consecuencias de nuestros actos son duros. Son duros. Las consecuencias, creo que sale más barato soportar un poco de lo que te vas a privar al sufrimiento que vas a entender después de las consecuencias
de lo que no puedes dejar. Sopórtelo. Y este último, sea agradecido con Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Sea agradecido con Dios en todo, en todo. En las cosas pequeñas, en las cosas grandes, en todo. Por muy pequeñas que sean las cosas, no se olvide darle gracias a Dios. Dice ahí, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Sea agradecido. Acaba de pasar una época de Navidad. Yo sé que usted le regaló algo a sus hijos o le regalaron a usted algo, pero sé que más de un hijo fue más agradecido con usted. Y usted que está hasta pensando para el otro año, bueno, ya estamos el otro año, ¿qué le voy a dar el otro año? Porque es agradecido. Cuando usted es agradecido con Dios, Dios está pensando en lo que viene. Y dice, este fue agradecido en esto, vamos a ver qué viene. Así sean pequeñas las bendiciones, no hay nada pequeño, todo es grande, todo bueno, todo viene de Dios. Y sea agradecido de Dios. Alguien me dijo unas palabras este día, tengo una buena familia, me dijo. Imagínese, dele gracias a Dios por la familia. Otros no tienen familia. Y muchas veces que decimos, no, esta familia no sirve. Claro que sí sirve, Dios te la ha regalado. Tenés una buena familia. Sé agradecido en todo con Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias por esta noche que nos regaló, por la oportunidad de hablar de su palabra, Señor. Hemos aprendido a través de su palabra la voluntad que usted quiere, y la primera es que le conozcamos como su Salvador personal. La otra es que podamos entender su voluntad, el testimonio y ser agradecido. Ahora pedimos por las personas que no nos acompañan, que nos acompañen y no tienen a Cristo. Si usted no tiene a Cristo, qué privilegio sería que usted se lo llevara como su Salvador personal. No le hemos hablado de un cambio de iglesia ni de religión, hemos hablado de Jesús. Ahí donde usted está, le invitamos a que pueda hacer esta oración. Señor Jesús, yo le recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Sabemos que usted es Dios, que murió en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador, perdóneme. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, hemos orado. Amén y amén. Quedan los testimonios. Démosle otro fuerte aplauso al Señor.